Hola, mucho gusto. Soy Víctor Pérez, estudiante de maestría del Instituto de Matemáticas de la UNAM en Ciudad de México. El título de mi plática es del orden a la topología. A grandes rasgos, lo que vamos a hacer es un pequeño bosquejo de cómo la teoría del orden y la topología se relacionan para enriquecerse entre ellas, como muchas de las áreas de las matemáticas. La plática es muy directa. Empezaremos con elementos básicos que nos guiarán en nuestro camino a los conjuntos que nosotros vamos a querer estudiar, que son las semiretículas y retículas. Ahí definiremos una propiedad de estas que es muy importante y que nos brindará la llave para abrir la puerta a esas interacciones entre topología y orden, que es la completitud. Y ya que la puerta está abierta, la topología nos va a susurrar al oído el, el término y la idea de continuidad, ¿no? Con lo que finalizaremos la plática. Entonces, pues, sin nada más que decir, comencemos. Para esto, iniciemos con un conjunto L. A este démosle una relación que va a cumplir ser reflexiva y transitiva. Entonces diremos que este par será un preorden. Como ejemplo, les pongo aquí un grafo orientado en donde la relación está dada de la siguiente manera. Un vértice estará relacionado con otro si y solo si hay un camino entre los vértices, un camino dirigido, ¿no? Usualmente cuando hablamos de orden usamos la notación de menor a igual. Entonces, en este grafo es muy fácil ver que se cumple la reflexividad y la transitividad y por lo tanto es un buen ejemplo. Más aún, el siguiente salto natural es añadirle antisimetría a la relación, con lo que tendríamos un conjunto parcialmente ordenado. Sin embargo, este grafo orientado no cumpliría eso, pues aquí tenemos un camino que va de 4 a 3, haciéndolo menor o igual a 3, pero también un camino de 3 a 4, haciéndolo menor o igual a 4, pero es claro que no son iguales, por lo cual la antisimetría no se puede cumplir. Una vez que uno tiene un preorden y hace el salto a un conjunto parcialmente ordenado, es natural definir cosas como cota superior, cota inferior, mínimos, máximos, y los conceptos que más nos van a importar son el de ínfimo y supremo. Pero bueno, de momento nos vamos a quedar con preorden y vamos a hacer algunas definiciones. Para esto tomémonos dos subconjuntos, D y X, de un conjunto preordenado. Diremos que D es un conjunto dirigido si todo su conjunto finito de D tiene una cota superior. ¿Mm? Por otro lado, diremos que el conjunto de pisos de X está dado por todos los elementos que son menores o iguales a algún conjunto, algún elemento de X. ¿Mm? En particular, el conjunto de cotas superiores está contenido ahí. Aprovechando esa definición, pues diremos que un conjunto es inferior si es igual a su conjunto de pisos y es un ideal si es un conjunto inferior dirigido. Con estas definiciones podemos sacar sus duales al invertir en el orden de la dirección de la relación y tenemos al conjunto de techos, al conjunto superior, a un conjunto filtrado en el caso del dirigido y a un filtro en el caso del ideal. Entonces, vamos a empezar nuestro salto a lo que sería un conjunto parcialmente ordenado y para esto tenemos que tener en cuenta dos ejemplos que nos van a motivar muchas de las definiciones. El primero es el de los reales con el orden usual y el segundo es el del conjunto potencia con la inclusión. Entonces, usando el orden de los reales, nosotros sabemos que tenemos sucesiones de reales que están indexadas por los naturales. En los conjuntos preordenados vamos a tener algo muy similar, serán sucesiones, pero esta vez estarán indexadas por conjuntos dirigidos. A estas sucesiones las denotaremos como redes, ¿no? Y pues la notación es muy similar a la que usábamos en sucesiones. Entonces, con esto les comento que pues se puede hacer teoría, checar propiedades y hacer relaciones. Aquí les pongo un pequeño lema que justo muestra una relación de algunos de los términos que vimos mediante una equivalencia. Resulta que si nos tomamos un subconjunto X
es equivalente que sea dirigido a que su conjunto de pisos sea dirigido y su conjunto de pisos sea un ideal. ¿No? Entonces, pues ahí se puede hacer bastante teoría, pero pues es momento de nuestra primera incursión con la topología. Regresando a nuestro ejemplo de los reales, sabemos que su topología está dada por una métrica y una base de esa topología, mediante esa métrica, son los intervalos. Entonces, eso nos motiva a que si nosotros tenemos un orden en un conjunto G, hagamos algo parecido. Entonces, nos vamos a tomar dos elementos, tales que A sea menor a B, y vamos a definir el intervalo AB como los elementos que están entre A y B. ¿No? Podemos tomar la familia de todos esos elementos y eso también va a formar una base de una topología para ese conjunto. Y usando la notación que habíamos visto anteriormente, pues esos intervalos se van a ver como intersección de conjuntos de pisos con intersección con conjunto de techos. Por lo tanto, nuestra primera incursión con la topología nos da que podemos sacar topología del orden. Ahora, para continuar, pues vamos a hablar de los conjuntos que queremos estudiar. Les había mencionado que elementos importantes iban a ser el supremo y el ínfimo. Entonces, conjuntos que tengan estos elementos son justo los de nuestro interés. Por lo que vamos a definir lo que es una semirretícula inferior, en el cual cualesquiera dos elementos tienen ínfimo, denotado como está aquí en la diapositiva. Para esto hay que notar que ya hicimos el salto a conjuntos parcialmente ordenados, ¿vale? A partir de este momento todo es parcialmente ordenado. Si todo su conjunto dirigido tiene supremo, se dirá que es completo respecto a conjuntos dirigidos y lo denotaremos como SUDIs. Además, una semirretícula será completa si cualquier subconjunto no vacío tiene ínfimo y todo su conjunto dirigido tiene supremo. Y para finalizar, una retícula será completa si de plano todo su conjunto tiene supremo e ínfimo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hicimos como que una escala. Empezamos con ínfimos en elementos, después supremos en algunos conjuntos, después ínfimos en cualquier conjunto y finalmente supremo e ínfimo en cualquier conjunto. Ahora lo que queda es hacer unos pasos que se suelen hacer en cualquier área de las matemáticas cuando se define algo. Ver que lo que definimos sí existe, que cualquier objeto no lo cumpla para saber que no definimos algo trivial y encontrar alguna proposición, alguna teoría desarrollada que nos permite identificar a estos segmentos. Entonces aquí entran de nuevo nuestros ejemplos triviales, que son los reales y el conjunto potencia, pues los reales cumplen todas estas. ¿Mm? Sin embargo, el conjunto potencia nos va a brindar un contraejemplo, que justamente es nuestra segunda incursión con la topología. Nos vamos a agarrar ahora un conjunto topológico como base y nos vamos a extraer el orden del conjunto potencia. Si nos tomamos su conjunto de abiertos, ese conjunto de abiertos no va a tener ínfimos, porque sabemos que la intersección de abiertos no necesariamente es abierta. Y en el orden dado por la inclusión, la intersección es el ínfimo y la unión es el supremo. Entonces, análogamente se puede hacer con los cerrados, no habría supremos. Entonces, tenemos justo un contraejemplo y por lo tanto lo que definimos tiene sentido y lo podemos estudiar. Se puede hacer un poco de teoría, ver sus propiedades. Y aquí yo les presento un lema que nos permite facilitar la tarea de ver si algo es complejo o no. Porque básicamente había que checar supremos e ínfimos de todos los subconjuntos, ¿no? Pero este lema nos dice, no es necesario, solo búscalo en los finitos y en los dirigidos y solo busca supremos, en el caso de las retículas completas. Y en el caso de las semiretículas, basta que haya un elemento mayor y haya ínfimos en los conjuntos filtrados, que era el dual a los dirigidos. Entonces esto nos facilita mucho la situación y entonces podemos continuar con nuestra teoría. Ahora bien, aquí hay que reflexionar un poquito. Mm, en nuestro segundo ejemplo, donde la topología nos indujo el orden de la inclusión y vimos un contraejemplo,
hay que tener en cuenta que todos sabemos que hay cierta distributividad entre la intersección y la unión. Ujú. O sea, es lo mismo unir todo y después intersectar, a hacer las intersecciones y después unir. Pero si nos vamos al orden, intersectar es sacar ínfimo y unir es sacar supremo. Entonces ahí hay cierta conmutatividad entre ínfimo y supremo. Por otro lado, estamos intersectando un solo elemento. Entonces, al fijar un solo elemento, al sacar ínfimo lo podemos ver como una función. Y el supremo sí es en un conjunto. Entonces, si recordamos un poco las clases de cálculo real en licenciatura, sabemos que la noción de límite viene desde la idea del supremo. Entonces, al supremo lo podemos ver como un límite. Entonces, esa conmutatividad básicamente nos está diciendo que una función y un límite están conmutando, lo cual eventualmente nos susurra al oído continuidad. Entonces, queremos ver si hay más conjuntos, más órdenes que cumplan esto del conjunto potencia. Entonces, diremos que una semiretícula es superiormente continua si es un coposudis, es decir, que los conjuntos dirigidos tengan supremo, y se cumpla justo esta igualdad, donde pues ahora tomamos notación multiplicativa para el ínfimo, y se da justo esa conmutatividad de la que hablábamos, y justamente en conjuntos dirigidos. Por eso pedíamos el sudis. Y la definición la podemos extender a retículas, pidiéndole solo que sea completa, y que también satisfaga esto. Entonces, nuevamente haremos lo que hicimos anteriormente. Para nuestra suerte, nuestro ejemplo de los reales es una de estas. Nuestro ejemplo de la potencia no es una de estas, pero nos motivó la definición. Ahora necesitamos un ejemplo un poco menos trivial, ¿ah? Y aquí se los presento. Nos tomamos al interior del cuadrado unitario con los puntos 0, 0 y 1, 1, con el orden antilexicográfico. Gracias a que los reales sí son completos, podemos decir que esta retícula va a ser completa, pero no va a ser superiormente continua. Eso es bastante claro. Basta con tomarnos una franja vertical del cuadrado. Para esa franja el supremo va a ser el 1,1, pero si nos tomamos un punto afuera de esa franja, la igualdad no se cumple y por lo tanto no puede ser superiormente continua. Y entonces nuevamente lo que definimos tiene sentido. Y ahora, como última intersección con la topología, tenemos el teorema que nos va a permitir identificar a estos conceptos. Y el teorema dice lo siguiente. Agarrémonos una semiretícula con topología Hausdorff, tal que toda red dirigida tiene un supremo a la cual converge. Las traslaciones, que es tomar ínfimo, son continuas. Entonces tendremos que es superiormente continua. Más aún, si ese es compacto, la segunda condición implica la primera. Entonces aquí vemos cómo el orden, desde la red y las traslaciones con la topología, que es la convergencia, la continuidad, trabajan juntas para asegurarnos el concepto de superiormente continuo. Y por lo tanto, tuvimos un ejemplo desde que la topología nació del orden hasta que la topología nos dio un orden y el cómo al final ambas se combinaron para enriquecer la estructura y poder brindarnos una mayor facilidad al desarrollo de la teoría. ¿Mm? Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.